Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Presidente de la República en Italia, sigue en Italia en un recorrido interesantísimo. Reuniones con las autoridades de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Reuniones con jefes de gobierno, algunos jefes de Estado que están presentes también en esta reunión número 42, 42ª reunión del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y Pecuario. Una reunión interesantísima, puesto que el presidente ha sido invitado para hablar sobre el modelo que es fundamentalmente el modelo de las visitas sorpresa, modelo agrícola y que se ha implantado en la República Dominicana y que ha dado como resultados positivos, muy positivos, pues el incremento de la ocupación, del empleo en el campo dominicano, el fortalecimiento de las asociaciones campesinas, la contención, porque esto es lo que busca, contener la emigración del campo a la ciudad, aumentar la producción como se ha logrado en la República Dominicana. Somos un país, en los últimos 30 años, 40 años, nos hemos convertido en un país autosuficiente. Nuestro país produce todo lo que consume, menos un 10%, que es lo que se importa. Pero somos autosuficientes, nos dimos esa meta y la hemos cumplido prácticamente en los últimos 6 años del presidente Danilo Medina. El acceso al crédito se ha visto fortalecido, la gente, los campos, pues el Banco Agrícola ha prestado, nada más el Banco Agrícola, más de 100.000 millones de pesos. Nunca visto en la República Dominicana, si tomamos en cuenta que lo que el presidente hablaba en el año 2000 y en el año 2012 todavía era conseguir financiamiento por 50.000 millones, era entonces. Nosotros hemos duplicado, y más que duplicado. El Banco Agrícola a este momento ha prestado alrededor de 120.000 millones de pesos. Eso es histórico, nunca había ocurrido en la República Dominicana, un apoyo semejante a las instituciones, a las empresas, a los emprendimientos agrícolas y pecuarios en todo el país. Estamos hablando de 236 visitas sorpresa al campo, un instrumento de trabajo, un instrumento de gobierno, un instrumento de democratización del crédito y etcétera, de todo el accionar gubernamental que permite hacer un gobierno más horizontal, de presencia frente a la gente, resolviendo los problemas con la gente. Todo ese modelo es el que ha llevado al presidente de la República a Italia. Lo ha llevado a Italia a la 42ª reunión del Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario, donde he estado pues presentando los resultados de esa intervención formidable en el campo dominicano. El encargado de los fondos internacionales de la cooperación europea, Antonio Vargas, tiene unas palabras que me gustaría compartir con ustedes, donde explica más o menos en términos muy generales, pero muy bien, lo que representa esta reunión y lo que representa el FIDA, que es uno de los fondos multilaterales, fondos de las Naciones Unidas. Lo que representa el FIDA para países como el nuestro y todos los países con los cuales estas organizaciones de la ONU tienen este tipo de intercambio. Me gustaría que si conseguimos las palabras de Antonio Vargas, pues está en un video que circuló ayer en la Dirección de Comunicación de la Presidencia, para que compartamos esas palabras de Antonio Vargas, quien explica lo que es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario. El presidente de la República pues ha estado recibiendo
a diferentes mandatarios, a personas relacionadas con esta 42ª reunión del FIDA. Tenemos el testimonio que nos ofrece don Antonio Vargas, director de los fondos para la cooperación multilateral, DIGECOOM se llama esta Dirección General de Cooperación Multilateral. Vamos a escuchar a don Antonio Vargas. Adelante, señor director. Nosotros hemos venido acompañando al señor presidente de la República en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en la perspectiva de poner de relieve el trabajo que el señor presidente de la República ha venido haciendo en el territorio con las llamadas visitas sorpresa. Es muy importante significar que el Fondo FIDA no solamente proporciona recursos financieros, sino que también nos acompaña desde el punto de vista técnico. Hacemos una transferencia de conocimiento, de tecnología. También elaboramos con los beneficiarios, es decir, con los pequeños productores, los planes de negocio, con un plan de inversión integrado, de tal manera que podamos con ese plan de negocio conectar su producción con el mercado nacional y el mercado internacional. Por tanto, la visita nuestra aquí es una manera de internacionalizar el trabajo que el presidente de la República hace en el territorio. Son 176 países. Yo, como en mi calidad de gobernador de los fondos FIDA para la República Dominicana y también como miembro de la Junta Ejecutiva del FIDA, es un gran honor nosotros recibir al señor presidente de la República en nuestra casa, en su casa. Y el presidente de la República es el único en el mundo que lo que hace en el territorio es exactamente la misión del FIDA. No creo que haya un presidente en el mundo que esté tan empoderado de lo que el trabajo que hace el FIDA como lo hace Danilo Medina en la República Dominicana. Ya van 236 visitas, 1.873 proyectos que están siendo financiados, 39.400 millones de pesos. Como ustedes lo oyeron, nosotros somos parte de esta Junta de Gobernadores del FIDA. La República Dominicana forma parte de este organismo internacional y además es uno de los tantos países pues, que reciben asesoramiento técnico, financiero. La mayoría de estos fondos no reembolsables, son fondos de cooperación que recibe el país y desde luego pues la presencia del presidente en Italia pues tiene también un componente importante de no solamente de proyección internacional de la República Dominicana, sino de presencia y de participación en organismos tan internacionales, tan importantes como el FIDA, de cuya Junta de Gobernadores somos integrantes. De ahí la presencia, la importancia de la presencia del presidente en esta 42ª reunión de los gobernadores y algunos jefes de gobierno que también están allí de este Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Adelante, joven. Esas imágenes que están viendo en pantalla está ocurriendo hace apenas unos minutos. El presidente se encuentra reunido con entidades que tienen que ver con el medio ambiente, además de desarrollo agrícola y agropecuario, pues el FIDA también es un brazo operativo de la FAO que se preocupa por el medio ambiente. Ahí está el presidente reunido con organizaciones, con entidades que buscan la cooperación y la colaboración, tanto de República Dominicana como de esa entidad para manejar temas ambientales. Sabemos también que desde la presidencia de la República, desde el gobierno, se ha estado desarrollando un plan para el rescate de los recursos hídricos en República Dominicana y un plan para la reforestación. Vivimos el cuatrenio del agua declarado en el año 2016. Fíjense, decía que el FIDA, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, es un brazo operativo de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El FIDA persigue cooperar, colaborar con estados, con gobiernos directamente, con entidades públicas para desarrollar desde tecnología, innovación,
que es el tema en este año, en la edición número 42 de este organismo, de la celebración de Jefe de Estado, busca colaborar, aportar y financiar proyectos de desarrollo agropecuario. En un mundo en el que impera o el sistema que predomina es un sistema que se da el lujo de tener 20, 30 familias que concentran la mayoría de la riqueza de este planeta y de todos los planetas circundantes, porque se invierte hasta en encontrar vida en otros planetas, cuando hay cientos de millones de personas que están necesitando alimento, que ven la comida como una oportunidad, no como un derecho. Si tuviste la oportunidad de comer una vez al día hoy, o no tuviste la oportunidad, no como un derecho. Y este sistema entonces es de nacimiento excluyente, se preocupa más por el capital, por la acumulación de riqueza brutal, sin importar que se concentre solamente en 20, en 30, en 50 familias, cuando hay cientos de personas, cientos de millones de personas muriendo por falta de una alimentación, balanceado o no, una alimentación tan sencillo como eso, por falta de comida, de acceso a agua, de acceso a medicamentos básicos. Y entonces la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, crea este tipo de organismo para contrarrestar la exclusión que se viene dando, que hace este sistema, que no le preocupa o que no tiene al ser humano como centro quizás del movimiento, de las políticas públicas, del desarrollo, sino al capital. Y entonces, en República Dominicana, reconoce la FAO, reconoce el FIDA, la labor que se está haciendo desde el gobierno. Por eso el embajador o el representante ante la FAO, Mario Arbelo Camaño, decía ayer en un video que la FAO tiene el privilegio de que el presidente vaya a emitir una conferencia, a contar la experiencia de República Dominicana. Y uno pensará, bueno, ¿hasta qué punto? Es la FAO la que tiene el privilegio de que un país, un presidente de un país con apenas 48.000 kilómetros cuadrados vaya a contar su experiencia. Y es así, porque es un ejemplo reconocido por la misma FAO, es un ejemplo que ha sido replicado en otros países de Latinoamérica y es un ejemplo que funciona además, que ha demostrado su funcionamiento y su funcionalidad. Me refiero a las visitas sorpresas en términos de empleo, en términos de democratización del crédito y en términos de seguridad alimentaria. Hay comunidades en el mundo que no tienen acceso a agua potable, hay comunidades en el mundo que no tienen acceso a una alimentación, la más básica de las alimentaciones. Y no me voy más lejos, aquí en República Dominicana hasta 2012, que es que se empieza a aplicar una política integral, una política verdaderamente integral para atacar la pobreza y la desigualdad en la zona rural del país. Permitió esto, o provocó más bien, el éxodo masivo desde el campo hasta la ciudad y llenó debajo del puente, lo minó de personas, se sembraron casas ahí debajo de los puentes por el descuido quizá de alguna manera de las autoridades, por la falta de atención, donde no hay nada, donde hay comunidades con vocación agropecuaria, con vocación de desarrollo agrícola y no se desarrolla y no hay acceso a un crédito que sea factible, que funcione, no hay apoyo desde el gobierno, pues la gente simplemente emigra, busca donde pueda tener muchas mayores oportunidades de alimentarse. Por eso vemos también que el programa de tanda extendida, uno de los elementos fundamentales es el desayuno, el almuerzo y la merienda. Y por eso cuando se le pregunta a las personas cuando se inaugura una escuela, ¿qué es lo más importante de esta escuela? La mayoría dice, lo más importante es que ahora mi hijo va a comer y a desayunar y a merendar. Y yo nada más solamente me tengo que preocupar por buscarle la cena. Porque hay comunidades, en honor a la verdad, que hay familias que no tienen ni eso, que no tienen ni siquiera la alimentación del día garantizada. Y este tipo de políticas públicas busca la seguridad alimentaria,
porque cuando emigran desde el campo a la ciudad, no es solamente llenando, ocupando espacios en la ciudad, espacios de hacinamiento, sino le crea un problema al país completo, porque cuando no estamos produciendo leche, cuando no estamos produciendo productos agropecuarios, entonces tenemos que importarlos, y eso crea un desbalance en la economía y no tenemos garantía de autosuficiencia. Y por eso la FAO, y por eso dice Mario Arbelo, tiene la oportunidad de invitar al presidente Danilo Medina, que desde el 2012 está desarrollando este tipo de políticas públicas. Visitas sorpresa. En cada visita se generan 1.000 empleos aproximadamente. Hay 237 visitas sorpresa que ha hecho el presidente ya, que ha realizado gran parte en el sur del país y en la línea fronteriza, que son los lugares donde más se necesita. Entonces podemos deducir que se han creado alrededor de 237.000 empleos, solamente fruto de las visitas sorpresa en estos 6 años, 6 años y algo más de gobierno. Crea seguridad alimentaria y crea además el acceso al crédito, la democratización del crédito, la reducción de la tasa del Banco Agrícola de un 18% a un 8%, para que sea más asequible. Pero además hay lugares donde hay que dar algo más. El Estado debe poner algo más que el crédito, y por eso vemos al presidente donando un camión, donando una planta procesadora, y hoy en Monteplata no solamente se está produciendo piña, sino que se está exportando piña. Ha mejorado la calidad de vida de la gente de Monteplata. Igual la gente de Dajabón, que está produciendo pitahaya. En Nagua se está produciendo, gracias a la visita sorpresa, mucho más cacao, y en Santiago mucho más café. Las plantaciones de café con el plan Reforestemos Quisqueya. Y en otras, en Samaná, se está también produciendo coco a niveles industriales ya. Tienen su planta procesadora. Y este modelo de la visita sorpresa ha sido ya anteriormente, ha sido invitado el presidente Danilo Medina a contar su experiencia, pero en esta ocasión va a hablar de tercero. Ya usted sabe, si reviste importancia lo que va a decir el presidente, que va a ser uno de los oradores principales. Es decir, uno asume que después que hable el presidente del FIDA y algún que otro funcionario importante de ese organismo, pues hablará el presidente Danilo Medina como uno de los discursos centrales, cómo el programa de visitas sorpresa a la gente ha impactado, o ha beneficiado, ha favorecido, ha transformado el campo dominicano, y ha transformado la vida, sobre todo, de esa gente que hoy tiene seguridad alimentaria, que hoy, fruto de la visita sorpresa, tiene mejores condiciones de vida, que tiene una mejor educación, porque además las visitas sorpresa van acompañadas de un sinnúmero de políticas públicas que complementan la falta de atención, complementan el dinamismo económico de la zona. Y ahí el presidente estará el jueves estará el presidente a partir de las 10 de la noche, hora local. Se estará transmitiendo, hay una diferencia horaria, se estará transmitiendo por aquí, por el Canal 4, que dicho sea de paso le está dando seguimiento minuto a minuto de lo que está sucediendo en Roma, de las actividades que está desarrollando el presidente Danilo Medina y de las buenas noticias que va a traer desde allá también, porque ya lo vemos ahí reuniéndose con organismos internacionales que pudieran generar cooperación, mucho más cooperación de la que ya tenemos cuando el FIDA ve este proyecto, la FAO ve este programa de visita sorpresa, decide incluso apoyarlo mucho más a través de programas como ProRural, que ya eran parte de la FAO, y reconocen la labor de la Presidencia de la República y le dicen a las otras naciones, esto es lo que hay que hacer, este es un modelo funcional, este es un modelo idóneo para el desarrollo agropecuario, para combatir en el mundo la pobreza, la desigualdad, la falta de alimentación, para cubrir esa desigualdad que ha creado el sistema que impera en el mundo. Y ya veremos al presidente emitiendo su discurso este jueves por aquí, por el Canal 4 RD. Veremos lo que tiene que decir el presidente acerca de la innovación en agropecuaria, en agricultura, que es el tema fundamental de esta reunión edición número 42 del Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario.
innovación y tecnología aplicada a la agropecuaria, visitas sorpresa y quizá también se hable del programa de reforestación, que es algo muy importante, porque además la reforestación aquí desde el gobierno se ha implementado a modo de no solamente ir reforestando las lomas del país, sino que la reforestación también vincula un tema económico. Estamos reforestando con café y cacao. Esto genera recursos para las personas que viven ahí, motiva también a seguir reforestando. ¿Es así o no es así? Sí, señor. Mire, como decía la frase del Quijote, nos ladran Sancho, es porque avanzamos. Cuando yo vi que comenzaron ciertos sectores a criticar de manera sistemática la visita sorpresa, yo tuve pleno convencimiento de que era un éxito y que la estaban votando por las 411, porque hay personas que sirven para indicarnos a nosotros cuál es el camino. No porque ellos digan cuál es el camino, sino porque sus comentarios te indican que es todo lo contrario de lo que se debe hacer. Mucha gente comenzó diciendo que las visitas sorpresas no iban a tener ningún tipo de impacto, que eso era rebajar la investidura del presidente. Escuché una vez a una persona decir eso, y yo entiendo ese pensamiento, porque no entienden lo que significa reconfigurar el esquema de poder público. La visita sorpresa, tal vez el mayor logro que tiene que ver con la reconfiguración del poder hacia mayor horizontalidad. Aquí el poder ha sido un esquema de mando y obediencia, un presidente enquistado allá arriba que no tiene contacto directo con la población y gente que pretende que los que deben de tener acceso a la figura del presidente son ellos, por lo general las élites. Entonces, cuando se reconfigura ese esquema y se traslada esa figura de poder hacia las zonas más marginales, hacia las zonas más alejadas, y en un diálogo se comienzan a construir soluciones políticas, de políticas públicas, yo sé que eso causa un gran revuelo aquí, a algunos les causa pesadilla, pero termina creando un nuevo paradigma. Yo creo que por ahí tiene que ver con que se escuche en ese foro internacional lo que son las visitas sorpresas. Pero mire, hoy es 13 de febrero y yo quisiera comenzar con dos efemérides. La primera es, la prensa resalta, que un día como hoy, en el año 1542, Pizarro descubre lo que sería, Francisco Pizarro, el conquistador español, lo que sería el Amazonas, el río del Amazonas. Primero que nada, no hay descubrimiento de parte de nadie, ese río existía ahí, habían millones o miles de indígenas que lo habían conocido en el transcurso de los siglos. Ese río es una maravilla del planeta y hoy en día, igual que la selva del Amazonas, se encuentra amenazado por la actividad del hombre. El ser humano tiene y tiende hacia la explotación y dominio de la naturaleza y en esa relación a veces se rompe la sustentabilidad. El río Amazonas y la selva del Amazonas pertenecen a la humanidad como recurso y trascienden cualquier país, cualquier nacionalismo y sobre todo cualquier lógica de explotación irracional. Ese río es una maravilla de la humanidad y esa selva es un pulmón del planeta y nosotros tenemos el compromiso de seguirla cuidando. En otra efeméride local, yo quiero señalar que un día como hoy, en el año 1846, el entonces presidente de la República, Pedro Santana, hizo una emisión de 300,000 pesos en billete de 1 y de 2. Y menciono esta efeméride que tiene gran importancia histórica, no porque no porque eso fuera hacia el desarrollo de la República Dominicana, sino porque cuando uno recuerda cómo creció y cómo se forjó el Estado Dominicano en medio de precariedades económicas y de gobernantes que no sabían qué eran las finanzas públicas, que no tenían idea de cómo se emitía un peso, comenzamos a entender cuál ha sido nuestra evolución histórica. Esa primera emisión, igual que casi todas las que hizo Pedro Santana, serían lo que se llama ahora emisiones inorgánicas. Le llaman inorgánicas porque no tienen ningún tipo de respaldo. Eso provocó muchísimos líos y si vamos a ver nuestra historia en la Primera, Segunda República, hay una nota característica que tiene que ver con esa emisión de dinero sin respaldo.
En el caso de Buenaventura Báez, conjuntamente con esas emisiones, para pagar préstamos irresponsables, tenemos la quiebra de los productores nacionales. Y cuando nos vamos a nuestra historia, eso generó que desapareciera el peso, que fuera Trujillo el que le tocara la creación nuevamente de la moneda nacional, porque esas emisiones que se hacían eran carentes de lógica. Refiere don César Herrera en un libro que se llama Las finanzas en República Dominicana, que Pedro Santana mandó a su ministro, a uno de sus ministros, a buscar unas planchas a Estados Unidos, creo que Marcos Caminero, un decreto del 45, Juan Bosch también lo refiere en Capitalismo Tardío en la República Dominicana, y le dice, mira, si tú puedes, tráete esa plancha para imprimir dinero y así resolvemos el problema, porque él entendía que el tema del dinero era la impresión del mismo. Eso era lo que entendía Pedro Santana. Él no sabía que esa papeleta que ustedes ven, como cualquier papeleta, representa algo ya producido. Entonces, es una representación de valor. Y menciono esta efeméride y nos vamos a una noticia que sale publicada en el día de hoy para que se vea cómo nosotros hemos ido evolucionando, y tiene que ver con una noticia que nos informa la Superintendencia de Bancos o el Superintendente de Bancos en un encuentro que tuvo ayer, en donde habla de cómo el sistema financiero en República Dominicana cerró con un superávit de 1.7 billones de pesos. Leyendo la nota, vemos que en el año 2018 creció un 8.0 respecto al año 2017. Cuando nos vamos a la participación de los bancos múltiples, vemos que tienen una participación de un 84.54 en el mercado y que los activos de los bancos múltiples aumentaron a 115.000 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 8.1. Las asociaciones de ahorros y préstamos incrementaron en 13.482 millones, equivalente a un 7.5, y el resto de las entidades de intermediación financiera crecieron 3.200.58 millones, es decir, un 7.1. Ahí mismo, para que se entienda, un superávit es un excedente de un excedente de recursos que tiene el sistema financiero. Entonces, como gracias por la aclaración, este excedente de recursos lo vemos en las diferentes entidades de intermediación financiera. Hay bancos, los bancos múltiples, que son bancos que usted realiza múltiples transacciones, pero también hay bancos de ahorro y crédito, que a veces la gente no sabe qué significan esos bancos de ahorro y crédito. Están las asociaciones de ahorros y préstamos, que como dije, tuvieron un crecimiento de un 7.5. Las asociaciones de ahorros y préstamos que surgieron con el incentivo de fomentar la vivienda y que estaban supeditadas al Banco Nacional de la Vivienda, al BNB, pasaron ya a estar bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y tienen funciones muy específicas, ya no como de fomento, no tanto de fomento de la vivienda específicamente como tenían antes, pero también es un importante sector, y vemos, por ejemplo, cómo mantiene un crecimiento de un 7.5. Y todos estos indicadores nos permiten ver una información última de esta noticia que yo quería compartir, y es que la cartera de crédito del sistema financiero alcanzó un nivel de 1.11 billones al 31 de diciembre del 2018, registrando un aumento superior a 110.231.86 millones de pesos con respecto a diciembre del año 2017. Eso, en pocas palabras y ya fuera de datos, lo que significa es una robustez que tiene nuestro sistema financiero. ¿Por qué? Porque la gente está tomando prestado y está pagando. Estamos hablando de una economía que es sólida, que sigue creciendo. Es una economía que, como dice el mismo superintendente de banco, cuando comparamos estos datos de las entidades de intermediación financiera con los de la región, salimos sumamente favorecidos, porque tenemos un crecimiento que, igual que el crecimiento económico, se refleja en ese tipo de entidades. Eso significa que hay mayor cantidad, cuando decimos que hay cartera de crédito, que hay mayor cantidad de dinero disponible y que nosotros en un momento determinado podemos acceder a eso cuando tengamos proyectos en específico.
Y República Dominicana no solamente ha crecido, y ahí vuelvo otra vez, al tema del sector público. El sector público ha prestado, en el caso del Banco Agrícola, a una tasa preferencial de un 8%, pero fíjense que es un préstamo que no distorsiona el mercado privado, porque tú te encuentras gente diciendo que lo que está haciendo el presidente de la República, lo que se hace en las visitas sorpresa, pudiese ser una competencia desleal contra el sector privado. Usted se encuentra gente diciendo eso, que el Banco Agrícola no tiene función de ser. Yo he escuchado a personas que son fervorosos militantes del libre mercado diciendo que el Banco Agrícola no debería de tener razón de existir porque le hace una competencia a las privadas y los privados no crecen tanto. Fíjense cómo los datos demuestran que eso es mentira. Nosotros tenemos un sector público que está cumpliendo una función donde no llegan los bancos privados y donde no pueden llegar, estimula la producción y eso crea un círculo virtuoso que ha permitido que el sistema financiero dominicano se fortalezca. Bueno, para cerrar, en otra noticia que yo quería compartir, tiene que ver con que la Cámara de Diputados aprobó ayer una ley que sanciona lo que es el comercio ilícito. Nosotros tenemos un problema desde hace mucho tiempo con las falsificaciones de medicamentos, con las falsificaciones de cigarrillos y una serie de mafias que operan falsificando productos a veces que no son tan importantes en la salud del ser humano como un cigarrillo, que usted puede decir es delicado porque una persona lo está consumiendo, pero no es igual que una falsificación de medicamentos, que llega a ser algo criminal. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Moca, se hizo famosa porque hay una serie de laboratorios clandestinos que hacen esa vaina. Entonces, esa vagamundería que atenta contra la salud y la vida de las personas merecía una sanción especial. Ya había una sanción, pero merecía una especial tipificación. En ese sentido, esta nueva ley que se aprobó en el día de ayer en la Cámara de Diputados establece sanciones más específicas, más fuertes, que hacen que ese tipo de conducta quede mejor configurado. Entonces, en ese sentido, es un paso de avance que le da una herramienta a las autoridades ejecutivas para poder aplicar esas políticas con más eficiencia. Cuénteme usted. Mucha vagabundería, con B larga. Vagabundería. No vagamundería, no, porque no es de mundo que viene. Es de un sufijo latino, bundus, con B, que quiere decir mucho, cantidad. Vagabundería. Sí, hay mucha vagabundería en este mundo. Yo, por ejemplo, me topo aquí con una información que me dice de la vagabundería, que no sabemos quién es que está aplicando, de sabotear el sistema eléctrico nacional. Sabotaje en el sistema eléctrico nacional. Hay gente dedicada a sabotear el sistema eléctrico nacional. Lo ha informado la ETED, la empresa de transmisión eléctrica dominicana, que informa que el viernes, el sábado y el domingo hubo sabotaje contra líneas de 69,000 kilovatios. Para que usted entienda. En principio se entendía que era algo problema técnico, un problema aislado, pero resulta que no, que es la misma línea, 69,000 kilovatios, y que además se produce en días consecutivos en lugares específicos. Por ejemplo, ocurre el sabotaje en Asua, en San Cristóbal y en La Romana. Viernes en San Cristóbal, sábado en Asua y finalmente domingo en La Romana, a la línea de 69,000 kilos, para que usted entienda. Y no es casual, no es casual lo que se ha hecho. No, eso es primero aquí, después allí, después allá. Y el método es el mismo, quemar los postes, arrimarle leña, arrimarle basura, arrimarle, imagínense con la sequía, además como está esto, ¿no? Y entonces prenderle candela para que el poste
de madera desde luego, coja fuego y termine. En algunos casos no fue un solo poste, fueron 4 los postes en línea que fueron dañados por estos provocadores, y ya usted puede imaginarse a quién le puede interesar crear problemas en la República Dominicana, crear este tipo de situaciones, porque es verdad, quien carga con la incomodidad de la gente cuando se le va el servicio eléctrico, porque la gente lo que entiende que se ha producido es un apagón. La gente entiende que hay falta de energía, que falta la energía y que se le están dando apagones. Eso es lo que la gente interpreta. La gente no sabe que hay vagabundos, sinvergüenzas, terroristas, porque estos son terroristas, delincuentes, dedicados a eso. Y para usted saber a quién le conviene eso, usted tendrá que saber quién se beneficia. ¿Quién se beneficia de un sabotaje contra las líneas eléctricas? ¿Quién se beneficia de la indignación en que entra la gente cuando siente que le falta el servicio eléctrico? ¿Quién se beneficia de todo eso? De toda esa maldad. De toda esa maldad, ¿quién saca provecho? Habría que saber. Estamos a días. Habría que saberlo. De inaugurar Punta Catalina, la primera Sí, fase. a pocos días de la inauguración de Punta Catalina, dicho sea de paso, claro que sí. A pocos días. Punta Catalina comienza ahora mismo el día 14, mañana, día de San Valentín, ¿verdad? Mire usted qué bien. El día 14, mañana, Punta Catalina comienza sus pruebas con 50 megavatios. Empieza a generar 50 megavatios de los 700 que va a terminar generando Punta Catalina cuando entre en su fase ya de producción completa. Este 14 de febrero, Punta Catalina se inaugura con 50 megavatios. Y el 24 de este mismo mes, Punta Catalina podría ya estar produciendo hasta 200 megavatios más. Es decir, podríamos estar en presencia de suministrar al servicio de energía, al sistema eléctrico interconectado, el CENI, como le llaman, Sistema Nacional, podría estar recibiendo el beneficio de más de 200 megavatios de energía que estarán resolviendo definitivamente el problema de los apagones en la República Dominicana. Pero hay gente vagabunda dedicada a esto, que seguro alguien lo está pagando. Alguien está pagando. Primero está pagando a la gente porque le están cortando el servicio eléctrico, desde luego, a algunos pueblos del interior del país, particularmente La Romana, Azua y San Cristóbal, que fue los lugares donde se llevó a cabo el sabotaje. Vaya usted a ver quiénes pueden estar queriendo sabotear el sistema energético nacional interconectado, el CENI. ¿Quiénes pueden estar detrás de estos actos de delincuencia? La empresa de transmisión eléctrica, pues en su momento, cuando tenga ya los datos, pues los dará a conocer y quizás sabremos quiénes son los bandidos, los vagabundos que andan detrás de esto. Pero desde luego hay gente que quiere sabotear, que quiere sembrar aquí terror inclusive. El terror, sembrar el miedo, sembrar la desconfianza, sembrar la indignación, sembrar resentimiento, sembrar todo este tipo de cosas, ¿no? En un momento en el que nosotros estamos, no podríamos, o podríamos estar mejor, sí, pero nunca habíamos estado como lo estamos hoy. Nunca habíamos estado como lo estamos hoy en materia de producción eléctrica en la República Dominicana, con todo y que la sequía afecta bastante la producción
en lo que tiene que ver con las hidroeléctricas sobre todo. ¿Quién quiere estar creando situaciones como esta contra la gente, contra el pueblo dominicano y contra el gobierno dominicano? Porque a la larga esto es contra el gobierno de la República Dominicana en el momento en el que todo el mundo sabe, primero, que entra Punta Catalina ya, que es un éxito, uno de los grandes éxitos del gobierno dominicano en materia de producción de energía. Histórico esto, esto es histórico, esto es para la historia. Aquí nunca en la República Dominicana se había hecho una inversión semejante, semejante, no señor, y nunca en la República Dominicana se había producido energía como se va a estar produciendo ya. Ya era histórico lo que teníamos en el sistema eléctrico nacional interconectado. Ya era histórico, pero ahora es cuando se convierte realmente en un hito. La entrada de Punta Catalina. ¿Quiénes quieren sabotear la entrada de Punta Catalina? ¿Quiénes quieren sabotear al gobierno dominicano? ¿Quiénes están pagando además ese sabotaje? Porque nadie hace eso de manera gratis. Nadie hace eso gratuitamente. Nadie va a San Cristóbal, a Azo, a La Romana, así de manera sistemática, un día tras otro. Nadie lo hace de manera gratuita. Aquí hay manos criminales detrás de esto y bueno, habrá que andar. Y no manos invisibles, No son invisibles, imposible. Hay que caerles atrás porque además esto cuesta dinero a la gente, esto cuesta dinero al Estado, reponer estos postes, reponer las líneas, reparar, recuperar el servicio. El servicio eléctrico es algo muy delicado, no es algo que usted puede entrarlo así de sopetón. De hecho, Punta Catalina está en fase de prueba desde noviembre del año pasado, o desde poco antes de noviembre, preparando las calderas, preparando esto, preparando las tuberías de aquello, preparando para que las temperaturas vayan subiendo acorde, porque no se puede hacer todo de un tacazo, eso es imposible, eso no se puede. Meses Punta Catalina trabajando, la primera caldera, el primer generador, el primer paquete, la mitad de Punta Catalina, porque son 2 generadores que cada uno deberá generar hasta 300, más de 300 cada uno, megavatios. Esto se toma meses. Sin embargo, cualquier vagabundo en un día quema 1, 2, 3, 4 postes y tira abajo el servicio en cualquier comunidad. Ojo pelado con esto porque hay vagabundos dedicados ahí, dedicados a sabotear. Desde luego en un momento clave, en un momento de entrada de Punta Catalina, que comienza a operar Punta Catalina, que es un éxito del gobierno dominicano, un éxito rotundo del gobierno dominicano, del gobierno del presidente Danilo Medina, que fue quien tuvo las agallas, que fue quien tuvo la visión, que fue quien tuvo la decisión, el coraje de convocar una licitación internacional que además fue revisada por todas partes en Estados Unidos y en donde quiera, para demostrar que esa fue una inversión hecha con todas las de la ley, transparente además, que participaron empresas internacionales y además fue sujeta a auditoría, una auditoría internacional y nacional también. Es un éxito que está a punto de echarse encima el presidente de la República, que además el 24 de febrero comienza a producir 200 megavatios, 3 días antes de que el presidente rinda cuentas ante el país, el 27 de febrero, diga su discurso de rendición de cuentas. Alguien quiere echarle una pasta de jabón al sancocho. Alguien, vaya usted a ver quiénes están pagando ese sabotaje. Eso es importante que se diga. Es importante que se diga. Y es importante que nosotros recibamos a Kenia también. Tan importante.
Sí, señor. Que recibamos al Café Santo Domingo, Gracias. que todos los días viene aquí a ojalá a compartir con nosotros y con ustedes que de seguro están en su casa también compartiendo este Café Santo Domingo, ¿verdad, Kenia? Muchísimas gracias a Induban, las industrias vanilejas que nos acompañan todos los días aquí en Ojalá. Sí, señor. Quiero llamar la atención al artículo que escribe hoy el embajador italiano en esta revista comercial, en el, ¿cómo se llama esta? Diario Libre. Andrea Canepari, sí señor, escribe un artículo largo, interesante, en este Diario Libre, está en la página 26, sobre la presencia del presidente Danilo Medina en Roma, en Italia. Andrea Canepari, un gran artículo, un interesantísimo artículo que busca analizar las relaciones de la República Dominicana con Italia y que señala como un logro de su gestión el que el consulado y la embajada italiana se hayan recientemente inaugurado en la República Dominicana. Destaca él también el encuentro que sostendrá el presidente Danilo Medina con el jefe de gobierno de Italia, el jefe de gobierno italiano. Allá estará reunido el presidente con las autoridades del gobierno italiano, y destaca también Andrea Canepari la presencia de italianos en la historia de la República Dominicana, como Juan Bautista Cambiaso, que fue uno de los fundadores de lo que hoy llamamos la Armada, la Marina Dominicana, en el siglo XIX, y la presencia de tantos empresarios italianos en la República Dominicana, tanta inversión italiana en la República Dominicana, y las relaciones históricas de amistad, de colaboración cultural con la República Italiana, de modo que la presencia del presidente Danilo Medina, saludada desde aquí por el embajador Andrea Canepari, sirve para recordar esos lazos históricos que han unido a Italia y a la República Dominicana. De manera que la presencia del presidente de Danilo Medina en Italia es, dice Andrea Canepari, la continuación de esos lazos históricos que han unido a Italia con la República Dominicana. Recomiendo la lectura de este artículo de Andrea Canepari, y él mismo da cuenta aquí de la próxima reunión del presidente Danilo Medina, creo que será hoy, con Sergio Mattarella, que es el jefe de gobierno italiano, Sergio Mattarella. En Italia es bueno recordar que rige un sistema democrático diferente al de aquí, porque allí hay un jefe de gobierno y hay un jefe de Estado. Aquí el jefe del Estado es el jefe de gobierno. Lo mismo ocurre en España, aunque en Italia no hay una monarquía, hay una república. Pero en España, donde hay una monarquía, el jefe del Estado también es el monarca, el rey, mientras que el jefe del gobierno es el que es electo. En este caso lo es el señorito Pedro Sánchez. Democracia del siglo XXI. Yo no sé cómo todavía existen monarquías, pero... Existen monarquías, bueno, existen. Están ahí. La evolución de la humanidad es diferente en cada sitio. Uno que está acostumbrado a escuchar ideas de democracia y todo un librito, a veces uno no entiende eso. La evolución de las instituciones es diferente en cada lugar. En Francia también se elige al jefe del Estado, pero el jefe del Estado nombra un jefe de gobierno, o sea, son diferencias. A nosotros nos han vendido la idea de que la democracia es una y que une en todas partes. Un solo modelo pero igual. Eso es falso, sí. Eso es absolutamente falso. Hay un tipo de democracia en cada lugar. Hay un tipo de democracia en cada sitio según la evolución histórica de cada lugar. En Inglaterra existe todavía la monarquía, que no existe en Francia porque los reyes fueron decapitados por la Revolución Francesa. Ahí sí que la cosa fue realmente radical. Su amigo Robespierre, no Robespierre, perdonó. sí señor. Interesantísima aquella historia. La democracia... Pero la democracia no es una sola cosa, no es un solo modelo en todas partes. No,
falso. Esa es la idea que nos han vendido los propagandistas de Europa y de Estados Unidos, de que nos venden que la democracia no es una sola cosa, falso, de toda falsedad. Hay diferentes modelos de democracia. Lo importante de la democracia es la participación popular, y eso es lo que a eso es que le tienen miedo, a eso, a la participación popular. Por eso la mayoría de los modelos democráticos en el mundo coartan, buscan la manera de limitar la presencia del pueblo, del gran legislador. Buscan la manera de cortar y de coartar esa participación. La han cortado, la han limitado a ir a echar un voto cada 4 años en Estados Unidos, en Europa. A eso la han limitado, a coger una cosa. Ahora es hasta electrónico, le dan a una cosita y ya se van. Esa es la participación ya. Dice que esa es la participación del pueblo, porque el pueblo dice que participa a través de sus representantes. Sí. Vaya usted a ver qué participación. Se han alzado con el santo y la limosna. Se alzaron con la democracia. La participación del pueblo es el que realmente legitima la democracia y explica la democracia donde quiera. Pero la participación real, no la representativa esa y la representatividad que se nos ha vendido. Hay que poner al pueblo a participar en la decisión. Esa es democracia real. ¿Usted quería decir algo? No, que usted tanto, que es un experto en este tema. No, para nada. Pero tanto que se habla de Chávez, fue el que puso más al pueblo a votar. Más de 2 elecciones. Ahí ha habido 20 y tantas elecciones llevan. Sobre todo que se incorporó en esa constitución la figura de la revocatoria del mandato. Y yo creo que a medida que las democracias se van fortaleciendo, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos había dicho, en el caso Yatama, la necesidad de que la democracia evolucione hacia mecanismos de revocatoria del mandato. Entonces, en ese sentido, la Constitución bolivariana es una constitución emblemática, porque establece la revocatoria del mandato y se ha aplicado en varias ocasiones, se han llamado a consultas, y es una manifestación de la soberanía popular. Aquí en República Dominicana mucha gente no entiende que la Constitución de la República, por ejemplo, es una expresión también de la soberanía popular, no puede ser una cuestión estática. Hay quienes quieren un concepto de constitución estática porque quieren mantener las relaciones de poder como si fueran frisadas. Y la participación popular es necesaria para refrescar y para evitar que esa voluntad que se expresó en un momento determinado no se quede frisada. Lo que pasa es que también hay la democracia regional es muy parecida de Latinoamérica, es decir, el tipo de elecciones que celebramos, presidenciales, congresuales, es muy parecida, quizás con algunos detalles de diferencia. Por ejemplo, en México el presidente, la elección es por 5 años del presidente, pero, por ejemplo, Estados Unidos emula un tipo de democracia, vende un tipo de democracia que es se supone la democracia idónea, como ellos la venden, el país más democrático, y sin embargo, en las últimas elecciones Hillary Clinton sacó 2 millones más que Donald Trump, porque allá no gana quien más saca votos, es decir, la gente, incluso las personas terminan votando hasta por el candidato contrario al que votó. Claro, porque tú votas por un delegado. No, votas en el estado de Nueva York, por ejemplo, por Hillary Clinton. Ese estado tiene 18 colegios, pero Hillary Clinton saca 8 colegios, Donald Trump saca 10, y los 8 colegios se le suman a Trump. Es decir, el que votó por Hillary termina votando por Trump. El que tenga más estado al final, el conteo de los colegios electorales es el que determina la presidencia o no de una persona en Estados Unidos. Vaya usted a ver que poner en la balanza, pero eso es su democracia y como la celebran ellos. No quiere decir que debe asumirse como ejemplo para todos. En República Dominicana vemos como en Latinoamérica los ejemplos de los vecinos que tenemos es muy parecida, pero si nos vamos a Europa es totalmente diferente, donde aparecen monarquías, donde aparece representación popular de una manera muy distinta, donde aparece la figura del canciller, como en el caso de Alemania, que es quien lleva la voz cantante y la determinación de la política exterior de ese país. Es decir, la democracia es muy variante según, ¿verdad?, se determinen los pueblos y muy variante además, porque lo que es democracia hoy,
hace 100 años no era otro tipo, otro concepto de democracia en el mundo. Claro, y mire que yo le tengo miedo particularmente. Yo le tengo miedo a esas imposiciones de recetas. Yo recuerdo aquí un diplomado que vinieron a traer como el plus ultra, un erudito español precisamente, y con el respeto que le tengo a la madre patria, cuando él dijo que aquí en República Dominicana no había nada digno de leer en materia de derechos políticos, yo tuve que mencionarle a Hostos, y me dice que Hostos es algo incipiente y rudimentario. Y yo tuve que recordarle que, con todo el respeto que me merecía, una persona que construía un sistema constitucional basándose en un mito de superioridad que tiene el monarca, no puede venir aquí a denostarme a Hostos. Yo le respeto su costumbre, pero no puede venir aquí a darnos clase. Entonces, hay un criterio colonialista y muchas veces nosotros nos vamos a estudiar fuera, y es bueno estudiar fuera por el intercambio, pero venimos también con una visión eurocéntrica, no digerida, y queremos aplicarla aquí. Y con esa visión eurocéntrica venimos creyendo que Europa es superior en todo y no hay un pueblo superior a otro, hay una evolución distinta, y esa evolución distinta en algunos grados puede ser mejor para la mayoría y en otros grados no. Entonces, a veces esa visión democrática que termina siendo incoherente, porque por un lado te condenan, por ejemplo, el tema de Irán por teocracia, pero te validan Arabia Saudita. Entonces, no tiene sentido, no es la misma vara para todos. Es que eso no es democracia, eso es conveniencia, eso es pura conveniencia política y conveniencia de todas las maneras. Los pueblos estamos llamados a seguir luchando por más democracia. Claro. Los pueblos, todos, estamos llamados a seguir la lucha de los que han creído y han enarbolado la democracia. Todavía lo que planteó esa Revolución Francesa de 1789 sigue vigente. Hay que seguir construyendo la democracia verdadera, la democracia popular, participativa, transparente, la que permite que la gente tome parte en las decisiones reales, las que importan. Y la democracia, además, que no se mete en los problemas de los demás. La democracia que no es intervencionista, como es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Hay que ver lo que se está haciendo contra Venezuela en este momento. Totalmente aislado un país, totalmente fuera del sistema financiero internacional, totalmente asediado. Hay que ver el asedio que se tiene contra ese país para imponer a un señor que se autoproclamó él. Lamento mucho, pero esto es una cosa realmente impresionante. Lo mismo que ocurrió en los años 60, lo mismo que ocurrió en los años 70, y nos están imponiendo la mismita fórmula. Eso es lo que nos quieren imponer otra vez. Otra vez, realmente se repite esta historia. Qué lamentable. Qué lamentable. Entonces la ayuda humanitaria es para Venezuela, pero quien la necesite es Haití. ¿Por qué no llevan ayuda humanitaria para Haití? ¿Por qué no llevamos ayuda humanitaria o no llevan Europa y Estados Unidos ayuda humanitaria a Haití con tanta hambre y tanto que falta ahí? Nadie ha mencionado la crisis que hay en Haití ahora actualmente. No, nadie. Estaba la gente en la calle y nadie lo ha mencionado. La gente está en la calle allí. Y de Chepa querrán que nosotros vayamos a auxiliar a Haití, no porque ellos van a auxiliar a Venezuela. ¡Qué maravilla! ¿Qué fórmula esta? Pero bueno, nosotros tenemos una conversación por ahí con Nicolás Calderón, que quizás debamos repetirla, desde luego, sobre el papel que juegan los comedores económicos del Estado, precisamente en nuestro país, en el combate serio contra la pobreza que ha asumido el gobierno dominicano y sobre todo el modelo de transparencia, de gestión que representan los comedores económicos del gobierno dominicano. Compartamos esta conversación con Nicolás Calderón que hemos tenido en esta semana. Quédese ahí, no se mueva.